Hola, buenas estudiantes, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien. Yo soy Roberto Carrillo, profesor de la clase de Hebreos, y continuamos en nuestro estudio. Esta semana estamos enfocados en capítulo 3, un capítulo bien cortito, pero poderoso, poderoso, poderoso. Continuamos y empezamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Okay. El autor continúa con su argumento, ¿no? Con su presentación de quién es Jesús. Ya habló de que Jesús es mayor y mejor que los profetas, mejor que los ángeles, y ahora que Moisés. Y Moisés, hay que recordar, para los judíos es una figura súper importante, ¿no? Él es el fundador del judaísmo. Como Abraham es el ejemplo, el padre de la fe y padre de la raza de judíos, Moisés es padre o fundador de la religión judaísmo, ¿no? De la religión que nosotros conocemos como judaísmo. Moisés fue el que Dios llamó para salvar a su pueblo y darles a ellos la ley y construir una nación santa, para establecer Israel y la nación de Israel, el reino de Israel, todo como sombra de lo que iba a venir, el reino de Dios, ¿no? Pero Moisés, para todos los judíos, súper, súper importante. Y dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, nos hace recordar, ¿no?, que fuimos apartados. Santificación, hagiasco, significa aparte, no con los demás. Es decir que, por ejemplo, ustedes saben que a mí me gusta cocinar paella. Yo tengo cosas que uso para la paella. No los uso para otras cosas. Son específicamente en un cajón para cuando yo cocino paella. Cucharas y herramientas para esto. Nadie puede usarlos parte que yo estoy cocinando una paella. Nosotros, los santificados, significa los que han sido apartados o puestos a un lado para los usos de Dios, para instrumentos de Dios, que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, no un llamamiento como el mundo, llamamiento celestial. Aún eso requiere cierta espiritualidad para entender, ¿no? Que estas son cosas no del mundo, son cosas del cielo. Consideran a Jesús, y me encanta esa palabra que dicen, aquí está escrito, consideren. Es katanaeo. Katanaeo es percibir, comprender, aprender, observar, considerar, contemplar. No, es tomar el tiempo y pensar en algo, contemplar en eso. Eso no es pensarlo rápido y ir adelante, sino parar ahí y tomar un momento para pensarlo bien. Y se consideran a Jesús, piensan en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. No, es nuestro líder. Es el que fue enviado a nosotros, el que nos representa ante Dios como sacerdote, que nos trajo el evangelio como apóstol. Él fue al que lo nombró, como lo fue también Moisés. Es decir, que él está haciendo un papel, tomando un papel tanto como Moisés. Como Moisés fue a Egipto para salvar su gente, los hebreos en Egipto, ahora Jesús viene al mundo para salvar a todos del mundo
con la misma misión, ¿no? Salvarnos nosotros, que estamos viviendo en esclavitud. Lo está comparando a Moisés en el sentido, y hay muchas cosas semejantes, ¿no? Moisés era hijo del faraón, no en realidad, pero era su título y su vida, hijo de faraón. Jesús es hijo del rey. Moisés fue al desierto, tuvo su contacto con Dios y regresó a salvar a su pueblo. Jesús fue al desierto 40 días, Moisés 40 años, Jesús 40 días, fue llamado y confirmado con Dios y regresó lleno del Espíritu, listo para salvar su gente. Moisés les dio la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Moisés salvó su pueblo de esclavitud. Jesús salvó su pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés los llevó la maná y agua de la piedra. Jesús es pan y agua de la vida, ¿no? ¿Ves? Hay muchas cosas parecidas. Moisés fue plan de Dios para plantar la idea de un Mesías. Jesús cumple ese plan, enseñándonos que Él es el Mesías. Dice, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, ¿no? Que Jesús es un nivel mucho más alto que Moisés. Moisés es nada más para darnos la idea de quién iba a ser Jesús. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Y para aclararlo, no está criticando a Moisés nada, está respetando a Moisés. Solamente nos quiere ayudar a entender que Jesús es mucho más. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. La vida de Moisés era testimonio, ¿no? Testimonio de la vida de Jesús. Que iba a venir Jesús para hacer lo mismo, pero a un nivel mucho más grande, ¿no? Salvarnos y construir o establecer una nación santa. Bueno, Jesús vino y nos estableció el reino de Dios, ¿no? Dio a ellos, el pueblo de Israel, dio a nosotros la iglesia de Cristo, la iglesia que es la nación santa, ¿no? Que ellos establecieron el tabernáculo, que llegó a ser el templo. Nosotros, el templo llega a ser la iglesia. Todo continúa, ¿ves? ¿Ves la conexión? Moisés y Jesús, y él está aclarando que Jesús es mucho más que Moisés. Y dice, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza, ¿no? Que Dios construyó su pueblo, su casa. En el griego, que fue escrito Hebreos, la palabra para casa es oikos. Y oikos es un concepto. Si yo fuera a decir la casa Carrillo, no es solamente un edificio. Es mi familia, mi cultura, mis hijos y quienes somos como Carrillos, como la familia Carrillo, ¿no? Hay ciertos aspectos, tenemos una cultura y es mucho, todo eso se llama oikos en griego. Y está hablando del oikos de Dios, que Dios está haciendo su oikos, la casa de Dios. Y a esa casa somos nosotros, somos parte de esa casa. Mis hijos dirían que ser un Carrillo significa algo. Significa que respetas a Dios, significa que te encanta pasar tiempo con tus amigos, significa que te gusta cocinar y comer, ¿no? Todo eso es parte de ser un Carrillo, que nos gusta fiestas, que nos gusta tiempos divertidos. Todo eso es parte de ser de la familia de los Carrillos. Tenemos nuestra cultura. Así es con Dios. Y que Jesús es el amo de esa casa. Que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece, ¿no? Que
Jesús es mucho más alto que Moisés. Para nosotros no es una cosa tan grande. Para los judíos una cosa súper grande. Porque todos veían a Moisés como el héroe que es, ¿no? Padre de nuestra religión. Con Abraham, padre de nuestra raza, y Moisés, padre de nuestra religión. Y compararlo así es algo muy significante. Y luego empieza a hablar con un salmo. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice que este juramento, jamás entrarán en mi reposo. No, ahora, el argumento que está haciendo el autor, primero, aclara que Moisés es como Cristo. Cristo es el desarrollado de Moisés, ¿no? El Salvador, el Mesías, tanto como Moisés fue un Mesías, un tipo de Mesías, pero Jesús mucho más alto. Y tanto como la gente rebelaron contra Moisés, también no quiere ser esa persona con Jesús. Si fueron castigados en su rebeldía contra Moisés, y él es mucho menos que Jesús, ¿cuánto más van a ser castigados si rebelan contra Jesús? ¿No? Si pierden su fe con Jesús. Entonces está haciendo un argumento de comparación, ¿no? Que si fuera tan malo ser rebeldes contra Moisés, ¿cuánto más va a ser grave ser rebelde contra Jesús, ¿no? Y si Dios estuvo dispuesto a castigar los rebeldes en la rebelión, ¿cuánto más estaría dispuesto a castigarnos nosotros con el Hijo de Dios? No el hijo de Faraón, el Hijo de Dios. No el Mesías de los israelitas, el Mesías del mundo entero, de la humanidad, ¿no? No el hombre mandado por Dios, sino el Hijo y Espíritu Santo mandado por Dios, ¿no? Mucho más grande. Y si Dios está dispuesto a castigar a alguien por no escuchar a Moisés, ¿cuánto más castigar a alguien que no escucha a su propio Hijo? Y dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, es una palabra grande e importante, mi reposo, ¿no? Mi reposo es mi tiempo de seguridad, de que Dios me está cuidando, de confianza, poder descansar en esta batalla espiritual. Eso es la bendición de una vida obediente a Dios. Y el reposo más grande para ellos en ese tiempo fue la tierra prometida. El reposo más grande para nosotros es el cielo. Pero aún reposo en este mundo, con todos los problemas de este mundo, tenía un reposo para nosotros aquí y algo más grande después de la muerte, en la vida eterna. Y dice básicamente, juró que esa gente que fueron rebeldes nunca recibieron el reposo de Dios. Recuerda que se murieron en el desierto. No podrían entrar en la tierra prometida. Y básicamente está haciendo la misma comparación con nosotros, que no vamos a entrar a la tierra prometida del cielo o de la vida de reposo aquí si no confiamos y si rebelamos contra Él. Sigue Él hablando y dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes
tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Todo esto es parte de esa primera advertencia. Cuídense, ten cuidado, hermanos, que ni una persona de ustedes tenga un corazón pecaminoso. No des tu corazón al pecado. No permites que Satanás te regresa a él. No permites, no tomas el gancho de Satanás. Ni tampoco seas incrédulo. Yo creo que pensamos muchas veces que si somos cristianos, estamos viviendo una vida de fe, de creer en Cristo. Pero incrédulo puede ser la persona que está muy involucrada en la iglesia, pero no confía en las promesas de Dios. No confía tanto que vive en obediencia. Es un incrédulo. Yo conozco muchos hermanos que viven como incrédulos. Tienen su tiempo devocional en la mañana, luego salen, viven como si Dios no existiera. Cuando vienen problemas, tienen la misma reacción que un mundano. Cuando pasa un problema en la casa, tienen la misma reacción que un mundano. Se enojan con la esposa o el esposo o los hijos y gritan y actúan igual. ¿Por qué? Porque son en realidad incrédulos. No creen en el poder de Dios, no creen en las promesas de Cristo. Y que no seamos de corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. A veces es fácil apartarnos sin darnos cuenta. Ya no estamos pasando tanto tiempo con Dios, o tanto tiempo en la Biblia, o tanto tiempo en oración. Eso es la gran advertencia, ¿no? De no dejarte apartarte de Él, sino empujar, vivir con intención, vivir con propósito de siempre caminar con Dios, estar así pegado con Dios todos los días de mi vida. Dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día. No solamente salvarme a mí mismo y yo caminar con Dios, pero animar a mis hermanos a vivir no vidas fieles a la iglesia, sino vidas fieles a Dios. A Dios. Uno puede ser fiel a la iglesia y caer de la fe. Sí, claro, es muy posible. Y yo lo he visto pasar. Gente que han sido muy fieles a la iglesia, pero poco a poco se apartaron de Dios y se cayeron de la fe. En el fin, dejan de ir a la iglesia, ¿no? Y solo requiere que una persona los lastima o tienen una discusión o pelea con un líder, se van. Porque no caminaban con Dios. Es muy fácil dejar la iglesia si no tienes relación con Dios. Tu relación con la iglesia debe ser establecida en tu relación con Dios. Todo depende a eso. Caminar y vivir con Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros hermanos. Es básicamente el ánimo que nos quiere dar. Para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Satanás siempre está trabajando. Y esto es la advertencia de Hebreos. Satanás estuvo tratando de sacarlos de su relación con Dios, sacarlos de la iglesia, del reino de Dios, de la familia de Dios. Y solo tiene que meterte y engañarte en el pecado. Y luego empieza a ser duro tu corazón. No cambia de día a noche. Cambia poco a poco. Y su corazón es menos blando. Más y más y más duro. ¿Cómo sabemos? Bueno, el sermón ya no lo impacta. La palabra de Dios ya no lo impacta. Nunca se siente mucho celo, ni mucho ánimo en la adoración o las canciones, que todo empieza a ser como rutina, ¿no? Y ya no tiene la emoción, la pasión que tenía.
Eso significa que tu corazón está siendo más y más duro. Y básicamente es lo que está diciendo. Ten cuidado, que eso no te pasa a ti, ¿no? Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin. Nuestra parte en Cristo no es por años. Y no puedo decir que, bueno, fui fiel 30 años. Bueno, los últimos 10 años no, pero por 30 años no funciona así. Tienes que terminar fiel. Terminar tu vida fiel. Que retengamos firme hasta el fin. ¿Con qué? ¿La fe en Cristo? No más que eso. La confianza que tuvimos al principio. Todos cuando se bautizan andan llenos de fe y celo. Así debe ser, ¿no? Pero de ahí hay que crecer, no disminuir, no bajar. Y eso pasa con mucha gente. Créeme, hermanos, mi fe es mucho más fuerte hoy día. Mucho más ánimo tengo hoy día que aún que en el principio. En el principio me sentí mucha emoción, pero ahora tengo celo con eso, convicción con eso. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz y no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, ¿no? Hay que escuchar, seguir suave, corazón suave, blando, y obedecer al Señor. No caer en dejar tu corazón ser duro y en la rebeldía. Te digo, el capítulo es muy corto. Y aquí termina diciendo, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No? El primero da la advertencia, ¿no? De aquí en Salmos 95, ¿no? Pero luego nos hace recordar a quién estuvo hablando con esos salmos. Dice, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿No fueron ellos los que fueron salvados de la esclavitud, de mucho sufrimiento? Y uno piensa, lógicamente, si uno ha salido de esclavitud, sería feliz el resto de su vida, ¿no? ¡Qué bendición! Pero sin embargo, rápido querían regresar ellos a Egipto. Rápido se les olvidó qué tan difícil era la vida de esclavitud. Y eso pasa con nosotros. Si cuando tenemos mucho tiempo en la fe, es fácil caer en error de olvidarnos qué tan horrible es ser no cristiano. Vivir sin Dios, vivir sin esperanza, vivir como esclavo de tu pecado, tu enojo, tu ira, tu racismo, tu falta de paciencia, tus hábitos, tus adicciones. Cosas que destruyen nuestras vidas, que Dios ha dado el poder para vencer. Es fácil olvidarnos, ¿no? Y dice, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y que con quienes se enojó Dios durante 40 años? 40 años. Y no podrían entrar en la tierra prometida hasta que el último se murió. ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Ahí está esa palabra, catapausis, el acto de dar descanso, un estado de descanso establecido al final de descanso, lugar de residencia, morada, habitación. Un lugar donde tienes seguridad y tienes todo lo que necesitas. Catapausis. Sino a los que lo desobedecieron. En la palabra, otra palabra muy importante. Apeitheo. Apeitheo. Como apatético, ¿no? Sin sentimiento, sin creer, sin pasión, sin obediencia.
Y eso es lo que pasa, que dejamos de creer en las palabras de Cristo. Por eso es tan importante que los hermanos siempre estén leyendo. Ahora lo estoy enseñando como si fuera un sermón, porque es como Hebreos está escrito, ¿no? Como un sermón animándonos a seguir fieles y no dejar de creer, no dejar de obedecer. Dice, ¿a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? A los catapausis, sino que a los que desobedecieron, apateo, la incredulidad, los que dejaron de creer, los que dejaron de confiar. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Porque dejaron de creer, Por eso es tan importante, básicamente el autor está diciendo, no caer atrás, no apartarte. Seguir en la palabra, seguir leyendo, estudiando. Ellos no tenían la Biblia, entonces tenían que escuchar y recordar, ¿no? Repetir, memorizar y nunca olvidarnos de lo bueno que es Dios, lo bueno que es Jesús, qué tan grande, qué tan increíble es nuestro Mesías. Y con eso termina su advertencia aquí, de que no podemos dejar de creer en Cristo, que hay que poner atención y no perder la atención, como una barca con ancla, la ancla establecida en el corazón de Cristo. Así podemos continuar, porque si no, perdemos todo, perdemos el gran reposo de Cristo, de Dios. Y ahí paramos, capítulo 3, rápido, impactante. Buen camino.